los pronombres posesivos. Eso es lo que vamos a hacer ahora, el resto de los pronombres más el resto de las categorías gramaticales. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de los pronombres en su segunda parte. Bien, habíamos visto los pronombres sujeto y los pronombres objeto. Ahora, el tercer tipo de pronombre es el pronombre posesivo, ¿ya? El pronombre posesivo, ayer ya había hecho yo una introducción, es aquel que reemplaza a algo que le pertenece a alguien. Entonces, ese pronombre posesivo no puede estar asociado con un nombre. Normalmente los pronombres posesivos o van al inicio o van al final. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? El mine, que es mío. Tú no puedes decir, este es mío libro, ¿no? No puedes decir, this is mine book. No, no puedes. Dices directamente, this is mine. Este es mío y punto. This is yours. Este es tuyo. This is his. Esto es de él. This is hers. Es de ella. This is its. Esto es del objeto del animal. This is ours. Es nuestro. This is yours, de ustedes. This is theirs, de ellos, ¿no? Entonces, estos pronombres van sin el nombre. Ahora, estos pronombres tienen mucha relación con los adjetivos posesivos. También ayer les decía el my, your, his, her, its, our, your, their, que en muchos casos escribe igual que los pronombres posesivos, pero no significa lo mismo. Entonces, la característica de estos adjetivos posesivos, ¿cuál es? La característica es que todos ellos tienen que ser seguidos de un nombre. O sea, yo no puedo decir solo this is my y punto, digamos, ¿no? Tengo que decir this is my ¿qué? My house, my car, my book, my project, this is his car, his book, his house, etc. Entonces, estos siempre están seguidos de sustantivos y por regla, las palabras que preceden a un sustantivo y lo modifican de algún modo se denominan adjetivos. Entonces, estos son adjetivos. ¿Qué clase de adjetivos? Posesivos, porque están indicando posesión o pertenencia. Estos dos elementos son reemplazados por estos, por lo tanto, estos son los pronombres, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Veamos algunos ejercicios. Veamos esto. Dice, subraye el adjetivo posesivo y encierra el pronombre. Fíjense en el ejemplo. He has his economical duties. Este his es adjetivo porque te está diciendo de los deberes económicos. ¿De quién son estos deberes? De él, his. Entonces, es un adjetivo que está modificando al sustantivo. Ahora, en la segunda oración dice, I have mine. Él tiene sus deberes económicos y yo tengo los míos. Todo esta palabra está reemplazando a mis deberes económicos. Fíjate, todo eso está siendo reemplazado y cuando reemplaza es un pronombre. Ahí está la clave para darse cuenta. Entonces, yo tengo los míos. ¿A qué hace referencia esto? A toda esta, al my, seguramente my economical duties está siendo reemplazado por esto, ¿ya? Bien, vamos a analizar esta oración. A ver, ¿quién me dice acá? Déjenme activar mi lapicito. ¿Quién me dice cuál es el adjetivo posesivo en esta primera oración? Your, tú. Entonces aquí dice, trajiste tus resultados contables. ¿Cuáles? ¿Qué cosa trajiste? Los resultados contables. ¿De quién son? Tuyos, ¿no? Este viene a ser el adjetivo. ¿Y cuál sería el pronombre? Ours. Ours. Nosotros tenemos los nuestros. Los nuestros reemplaza a nuestros resultados contables. ¿Se dan cuenta? Todo eso es reemplazado por esto. La siguiente. Mi cuenta de banco está vacía. Y la tuya, o sea, tu cuenta de banco se supone. A ver, ¿cuál sería el adjetivo en esta oración? My. My, mi. Ahí está el adjetivo posesivo. Y el pronombre vendría a ser este, que está reemplazando a todo eso, ¿no? Exacto. ¿Y la tuya?
What about yours? Okay. En esta, I brought my account book to work. Did he bring his? Traje mi libro de contabilidad al trabajo. Trajo el suyo, o sea, el libro de contabilidad. Todo eso está siendo reemplazado por un pronombre y por aquí anda un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? My. My, perfecto. Y el pronombre, his, ¿no? Trajo el suyo, o sea, el libro de él. ¿Ve cómo esto reemplaza a todo esto? Siguiente. That company lost its customers because of a marketing mistake. Ours are gone too. Entonces, esa compañía perdió a sus clientes, perdió a sus ¿quiénes? Clientes, porque debido a un error de marketing. Los nuestros también se fueron. Esos nuestros son nuestros clientes. ¿Ves? Está reemplazando a todo eso. ¿Cuál sería el adjetivo en esta primera oración? It's, sus, ¿no? Del objeto. Y el pronombre sería los nuestros. Fíjate lo que les decía. Los pronombres se pueden ubicar al principio o al final de las oraciones. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjate, está al final, detrás del verbo. Aquí también, detrás del verbo. Aquí también está al final, sin verbo. Aquí también está al final, detrás del verbo. Sin embargo, aquí está al inicio de la oración, ¿no? Pero a diferencia de estos de acá que van con el sustantivo y después puede ir un verbo, este va directamente con el verbo. Y esa es la característica de los pronombres. Los pronombres siempre se asocian con el verbo, por eso son pronombres, ¿no? O sea, van a ejercer una función de sujeto en una oración, dependiendo de lo que él que habla o escribe quiere comunicar, ¿ya? Entonces, eso con respecto a los pronombres posesivos. Bien, ¿hasta ahí dudas? ¿Nada? Ok. No. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de un elemento que es importante entender y está dentro del tema de los posesivos. Este elementito medio insignificante en forma, pero en contenido muy, muy importante es el genitivo. ¿Qué es el genitivo? El genitivo es el de del español. Por ejemplo, la casa de los profesionales, el informe de el consultor, los objetivos de la empresa, ¿no? Ese de que significa posesión o pertenencia, de en español, en inglés tiene su equivalente. ¿Cuál es el equivalente? El equivalente es la comita o apóstrofe, ¿no? El equivalente es esto, la comita con la S. Y viene del sajón antiguo, desde ahí viene esa estructura, ¿no? Entonces, fíjate que en inglés nosotros tenemos esa apóstrofe S que muchas veces, y alguien de por ahí debe estar, pero esto no es el verbo ser o estar, el is, que cuando yo por ejemplo, lo conjugo con un nombre, digo, por ejemplo, Mary, y quiero decir Mary está, digo Mary's at home, digamos, María está en casa, Mary's at home. Puedo decir Mary is at home también, pero puedo contractar. Entonces uno dice, pero esta no es la contracción, la apóstrofe S, pues resulta de que no siempre. La apóstrofe S puede ser la contracción del es o está, así como puede ser el de. Entonces, si tú ves apóstrofe S, esto puede ser la contracción del is o puede ser el genitivo, traducido en español de, que indica posesión o pertenencia. Fíjate cómo va aquí este genitivo. Dice, my teacher's book, ¿no? Entonces, ¿qué es? Mi profesor de libro. El libro de mi profesor. Entonces, traduce de atrás para adelante. Lo que está detrás del genitivo le pertenece a este sujeto o sustantivo que lleva la apóstrofe S. O sea, el dueño es el que lleva la apóstrofe S. Lo que está detrás le pertenece a él, a ella o a ellos. Entonces,
The book of my teacher, ¿no? Esto es más español. En español, tal y como el libro de mi profesor, ¿no? Entonces, eso es español. En inglés se usa my teacher's book. Claro, en algunos casos también se usa esta estructura, pero no siempre. Entonces, esto es importante que me entiendan. La comita con la S tiene variantes. Es decir, cuando tú, o el texto en este caso, habla de plurales, cuando el nombre es plural, solo se coloca la comita. O sea, la comita solita vendría a traducir de. No se pone la S, no la van a encontrar. Entonces va a decir, por ejemplo, una oración con eso, the boys, vamos a escribirla, plural, the voices class. ¿No? Entonces, tú vas a encontrar escrito así, esta comita, no se te ocurra pensar que es una manchita, algo por ahí volando. No, esto tiene un significado, esto es de, sin lugar a dudas. Ahí ya no puede ser, ¿será que es el verbo es? No, imposible. Entonces, the boys class, la clase de los muchachos, la clase de los muchachos. Entonces, esa comita te traduce de. Lo mismo sucede, eso sucede con los plurales, es decir, palabras que terminan en S no van a poner comita y van a poner nuevamente la S. No, eso no sucede. Ya esto olvídate, no lo vas a encontrar así. Entonces, los plurales que terminan en S van a añadir la comita. Los apellidos que terminen en S como Rises o de los Riz, cuando pluralizas, por ejemplo, dice los Cardona, los Suárez, ¿no? Uno habla también lo mismo en inglés, termina en S solo la comita, ¿no? Entonces, todo lo que no lleva S es comilla S, comilla S, comilla, solo comilla cuando es plural. Los irregulares, por ejemplo, llevan solo la comilla. Comilla S, ¿no? Ojos, por ejemplo, que ya termina en S, solo la comilla, ¿ok? Entonces, John's aunt, la tía de John. John's aunt, la tía, ¿de quién es esta tía? De John, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio. ¿Tiene alguna duda alguien? El que dude, quiere que le vuelva a decir, no dude en tomar la palabra, ¿ok? Veamos estos textos. Fíjense en el ejemplo. The ISO's high standards make its implementation very difficult, ¿no? Las altas normas. O sea, aquí está la ISO, de la ISO. ¿Quiénes son de la ISO? Los estándares elevados, los altos estándares. Entonces yo puedo traducir, los altos estándares de la ISO hacen, recién vengo al verbo, su implementación muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la manera de traducir. A ver, ¿quién se anima a traducirme esta oración de aquí? Diseña, publicidad, famosas compañías. ¿Qué diría por acá? La compañía de Carmen diseña la compañía publicidad. de Carmen, exacto. ¿Por qué? Por la apóstrofe S. Esta es la compañía de Carmen. Diseña publicidad para compañías famosas. En el número 3, consultor en este momento, vicepresidente, oficina. Los consultores se encuentran en la oficina de... ¿Dónde dicen los consultores? Yo veo aquí una palabra en singular. Sí. Con su apóstrofe S. Bueno, sí. En este momento, el tiempo no puede ser posesión de nadie. Por lo tanto, esta apóstrofe S es el is, porque no hay de otra. No puede ser el posesivo, ¿no es cierto? El consultor. Entonces, ahí está. El consultor está en este momento en la vicepresidente oficina. Aquí está ese, me está diciendo que la oficina le pertenece a la vicepresidente. Por lo tanto, este es el D. Aquí está el D. Este no, este es el S. Entonces, el consultor está en este momento en la oficina del vicepresidente, del en este caso, o de la vicepresidente. Yo no sé si es hombre o mujer, ¿ok? ¿Se ve eso? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado con la famosa apóstrofe S. Vamos con la número 4. A ver, otra persona por ahí.
el departamento ventas, proyecto publicidad es el mejor? El departamento de ventas en proyectos de publicidad es el mejor. No dice eso. El proyecto de publicidad. O sea, aquí está la apóstrofe S, acá esto es proyecto de publicidad. O sea, este proyecto de publicidad te dice le pertenece a este departamento de ventas, es de su posición. Esta es, fíjate, aquí está el verbo. O sea, si nosotros hacemos el análisis sintáctico, todo esto es mi sujeto. Ahí está mi verbo y lo demás es mi complemento. Entonces, ¿cómo sería? ¿De dónde empiezo? De aquí. El proyecto de publicidad Del departamento de muy bien, ¿no? El proyecto de publicidad del departamento de ventas es el mejor, es el de ellos, es el mejor, ¿ya? Y finalmente esta, Coca-Cola logo es muy popular. El logo de Coca-Cola es muy popular. Excelente, el logo de Coca-Cola en retro es muy popular, ¿no? Entonces, esto funciona de esa manera, el genitivo o posesivo, fundamental para entender el significado de las oraciones. ¿Hasta ahí alguna duda? Nada, silencio total. ¿Seguirá la gente por ahí? No sé. Bueno. Pronombres interrogativos, otro tipo de pronombre. Lo que acabamos de ver eran los pronombres posesivos y esos detallitos del genitivo que son parte de lo que es la teoría del pronombre posesivo. Entonces pasamos ahora a los pronombres interrogativos. Estos pronombres interrogativos, como su nombre lo dice, son todos aquellos que te dicen que se utilizan en preguntas, ¿no? Por eso son pronombres interrogativos. Mira que en inglés los pronombres interrogativos se caracterizan, digo yo, por que la mayoría de ellos empiezan con WH. What, qué, which, cuál, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, who, quién, whose, de quién, cuyo, ¿no? Entonces, una gran parte de los pronombres interrogativos empiezan con WH. Y algunos no, que son muy pocos. En este caso, uno de los pronombres interrogativos que no empieza con BWH es el how, que significa cómo. Y ese how se puede utilizar solo como cómo, por ejemplo, how are you, ¿cómo estás? How do you do, ¿cómo le va? How is this, ¿cómo es esto? How do you do this, ¿cómo hace esto? How's that, ¿cómo es eso? ¿No? El how solo o asociado con las expresiones much o many. Cuando se asocia forma un solo término que tiene una sola traducción en español. O sea, dos palabras juntas traducen una en español. Entonces, cuando tú dices how much es cuánto, cuánta. Y se aplica para cosas que no se cuentan. Por ejemplo, dinero. Ahora alguien me dirá, pero el dinero se cuenta, los billetes se cuentan, las monedas se cuentan, pero la masa monetaria es no contable, ¿no? El aire, los líquidos, a no ser que estén en recipientes, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, how much water does a person have to drink a day? ¿Cuánto de agua tiene una persona que tomar al día? How much do you need to open a company? ¿Cuánto necesitas para abrir una empresa? How much does this, no sé, this merchandise cost? ¿Cuánto cuesta esta mercadería? ¿No? Entonces, el match se usa principalmente para dinero o para cosas que no se cuentan. Por ejemplo, how much sugar are we supposed to use in a cup of coffee? ¿Cuánto azúcar se supone que debemos usar en una taza de café? Entonces, todas esas cosas que son masa, que es mucha cantidad y no se puede contabilizar por unidad, se consideran no contables. Por lo tanto, siempre van a agarrar el match, y en este caso, how much, para saber la cantidad.
Y el otro es el how many que significa cuántos, ¿no? Ya eso va para los que sí se pueden contar. Entonces, acá tú vas a tener how many, por ejemplo, how many projects do we have to make? ¿Cuántos proyectos, porque está pluralizado, tenemos que hacer? How many times, con la palabra times, que equivale a veces. ¿Cuántas veces debemos ir? How many times do we have to go? ¿No? ¿Cuántas veces? Okay. How many times do I have to tell you the same and the same? Digamos, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo y lo mismo? Ahí estamos con times, veces, contable, por lo tanto, utilizamos el how many, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estos pronombres? Pues en las preguntas. Ahí, ¿quién eres? Who are you? ¿Qué haces? What do you do? ¿Cómo estás? How are you? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? ¿Cuándo vienes? When are you coming? ¿Con qué frecuencia vas al cine? El how se puede combinar con los pronombres, ¿cómo se llaman estos? Adverbios de frecuencia, ¿no? Con el frecuentemente, usualmente, etcétera. Entonces, es muy común encontrar el how often, cuán a menudo, ¿no? Cuán a menudo. How often do you take a bath? ¿Ok? Cuán a menudo te duchas, así de verdad, digamos, ¿no? Entonces, o cuán a menudo comes comes comida chatarra. How often do you eat junk food? Seriously. I don't know, digamos, once a week, una vez por semana, twice a month, every day, never, alguna vez, a veces, digamos, ¿no? How often do you cheat on tests? ¿Con qué frecuencia haces trampa en tus exámenes? ¿No? ¿No? Siempre. Always, alguien por ahí. Never, algún mentirosillo. Never, nunca, nunca, nunca. ¿Ok? No, yo ya no sé, se tendrán que ir a confesar, ¿no? Por decir mentiras, ¿ok? ¿Cuánto cuesta? How much is it? ¿No? O ¿cuántos primos tienes? How many cousins do you have? ¿No? Entonces, fíjense cómo estos pronombres están en las preguntas principalmente, ¿ya? Ahora, estos pronombres, así como los ven escritos W, H, A, T, W, H, I, C, H, etcétera, pueden también aparecer uniendo oraciones, es decir, ya no en preguntas, sino como conectores, como enlaces entre una y otra oración, formando las oraciones compuestas, que les decía que hay dos tipos de oraciones en un inicio, las simples y las compuestas. Entonces, las compuestas son dos oraciones unidas por un conector, una palabra de enlace. Entonces, estas palabras, estos pronombres, pueden ser también palabras de enlace para unir dos oraciones. En ese caso, pues cambian, enseguida vamos a hacer así. Vamos a hacer el otro ejercicio. Cambian de nombre, son las mismas, son los mismos WH, ahí está el who, el what, el why, pero como ya no se usan en preguntas, sino para unir ideas, se los denomina pronombres relativos. Cambian de nombre, pero no, son la misma chola con otra pollera, ¿no? Perdón, la misma dama originaria con otra pollera, porque ahora te acusan de discriminación por todo y por nada. Entonces, ojo, estoy rectificando. La misma señora originaria con otra vestimenta. Ya, ahí está, ahí lo dije ya. Hablando de eso, yo ayer me metí un directo donde estaba Evo Morales y me bloquearon Facebook de tanto que le insulté. ¿Cómo vas a hacer eso? Qué chico malo. Mira que, no, vas a ser juzgado por la Corte Internacional Azul. No sé qué pasará contigo. Pero Prohibido ir a la dice, Argentina, vetado, esta no va a poder entrar a la Argentina. usted no sabe todas las burreras que estaba diciendo. ¿Verdad, Rico? ¿Te pasa? Sí, te pasas. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Independientemente, yo no quiero expresar ¿cómo le diría? Mi simpatía por nadie, porque la verdad que nadie me simpatiza. A esta altura de la vida, todos me desimpatizan, los quiero matar a todos. Pero independientemente de eso, o sea, uno como persona que más o menos tiene unos 4 dedos de frente tengo yo, ¿no? Y más o menos razono. De verdad que a veces uno lee cada cosa que son un insulto a nuestra inteligencia, a nuestra poca inteligencia, digamos, ¿no?
sea, que te vengan con burrera, ya, ay, dice, no, de verdad que, ay, no, como para darle, ¿no? Y mire, fíjense lo que pasó tristemente, porque sabemos que no podemos desear el mal a nadie. Ayer falleció el alcalde de ¿qué se llama este lugar que está de Bulo Bulo más allá, que está en el Chapare? Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos, falleció el hombre y fue uno de los que dijo, fue el que dijo que esto del COVID era un invento del imperio, que era la derecha golpista la que estaba inventándose esto para perpetuarse en el poder, que ese COVID no existía y que se vaya a la pip el Murillo con su cuarentena, ¿no? Él lo dijo, declaró eso este alcalde, Aurelio Rojas, creo. Y claro, le dio COVID y el hombre tuvo que ser internado en una clínica privada, pues no había hospitales en Cochabamba, y falleció el día de ayer, ¿no? Murió. Ahí está el invento de la derecha, del Donald Trump, que fue el Donald Trump el que se inventó y no sé qué cosa y demás, ¿no? Entonces, a veces la ignorancia, yo no sé si es ignorancia o es defender cosas que no tienen forma de ser defendidas, yo no sé. O sea, si todos habláramos con la verdad, ya, a uno me gusta este, al otro le gusta el otro, pero de verdad que a veces rayan en lo ridículo, ¿no? Y bueno, y claro, aquí José María, como es fosforito, entonces ahí ha explotado, pur José María, ya. Bueno, seguimos con esto, déjeme terminar antes de que se nos corte esta parte de los pronombres y después hacemos los ejercicios. Los pronombres relativos, les decía, son esos WH, ¿no? Los mismos de hace rato, con la misma significación, pero usados como conectores en oraciones. Fíjense acá, por ejemplo, dice, Isabel Allende es una autora popular que es de Chile. Ese que es el que de ¿qué haces? Es el mismo, solo que no está siendo usado en preguntas, sino como conector de oraciones. Fíjense que en español estos pronombres relativos no llevan tilde. En cambio, los interrogativos, ¿y qué tilde haces? Y entonces, no sé qué dijo. Entonces, ahí no lleva ya tilde porque ya no está ejercitando la misma función. Lo mismo el quiénes, etcétera. Entonces, son los mismos en español, excepto este de acá, excepto este que no es interrogativo, pero sí es relativo, este que traduce qué, ¿no? El that. I think that, pienso que, she said that, dice que, excepto el that que es demostrativo. Cuando es demostrativo es ese, aquel, ¿no? Pero cuando es conector es que. Su traducción es que y funciona como pronombre relativo, ¿ya? Entonces, eso con respecto a estos elementos. Ahora me voy para atrás. Vamos a aprovechar los 2 últimos minutos de hacer esto de los interrogativos. A ver, ¿cuya oficina es esta? ¿Quién me traduce la número 2? Aquí está el interrogativo. ¿Qué haces o qué ¿Qué estás haciendo? haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La segunda, ahí está el interrogativo. ¿Cuándo tú vas a trabajar? ¿Cuándo vas a trabajar? La tercera, ahí está el interrogativo. ¿Cuál es tu oficina? ¿Cuál es tu oficina? La cuarta, ahí está el interrogativo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? La quinta, ahí está el interrogativo. ¿Quién es tu jefe? Exacto, ¿quién es tu jefe? Perfecto, excelente, bienísimo. Y vámonos con la otra de los relativos, a ver si me da el tiempo. Aquí. El contador es el hombre quien prepara los estados financieros, ¿no? Entonces, fíjate que este quien hace referencia al contador. En el caso de la número 1, ¿cuál sería el pronombre? ¿Lo identifican? Whose. ¿A quién está haciendo referencia? Cuyo, dice. Este es el gerente cuyo. Al gerente. ¿De quién es ese whose? De él. En la segunda, ¿cuál sería? El who. ¿A quién hace referencia? Al hombre de negocio, persona. Si se corta, se van a volver a conectar. El dónde, ¿a qué hace referencia? Al stock market, el lugar. Y la última, ¿dónde está? El that, ¿a qué hace referencia? A las organizaciones, ¿no? O a los revendedores, ¿de acuerdo? Bien, listo, nos desconectamos para volver, por favor. O ya nos va a desconectar esto.
En un second más nos desconecta, no importa. Que nos mate si quiere. Vamos a sobrevivir igual. No está, ya, ahora sí. Ahora sí, nos desconectamos para volver.